Bienvenidos a este tutorial relacionado a la estimación de tamaños de muestra. En esta ocasión desarrollaremos los recursos relacionados a la estimación de una proporción. Antes de visualizar cómo hacerlo a través de Excel, pues vamos a revisar un poco cuál es las bases teóricas o la base que fundamenta las estimaciones que vamos a hacer. Para ello tendríamos que acudir al concepto de intervalos de confianza. Recuerden ustedes, intervalos de confianza es una estrategia estadística en este caso, que lo que hace es, a partir de las estimaciones realizadas en una muestra, nosotros generamos un rango de valores que nos permite generar, digamos, esto es lo del intervalo, un límite superior y un límite inferior alrededor de la estimación hecha en la muestra, en el cual nosotros esperamos con un 95% de probabilidad que quede incluido el valor del parámetro que estamos tratando de calcular o de estimar en la población de la cual hemos seleccionado esta muestra. En el caso de las proporciones, pues hay una serie de pasos que recomendábamos a utilizar o a seguir para la estimación de intervalos de confianza. Ustedes recuerdan, esta es la fórmula, la que está en la parte inferior, resumen que utilizábamos para la generación de intervalos de confianza de una proporción a través de la normal. Entonces, para estimar el parámetro de proporción en una población general a partir de una muestra, lo que hacíamos es el estimador calculado en nuestra muestra de la proporción, le sumábamos y le restábamos un valor para generar el rango. Ese valor lo construíamos a partir de la multiplicación del error alfa que estábamos dispuestos a asumir y lo multiplicábamos por el error estándar de la proporción. Ahora, el error estándar de la proporción lo construíamos de la siguiente manera, a través de la raíz cuadrada de la probabilidad por su inverso entre el tamaño de muestra. Entonces, es de acá entonces, de esta fórmula, donde n está como denominador del error estándar de la proporción, de donde despejamos n para hacer el cálculo de tamaños de muestra. Al despejarlo entonces tendríamos como producto el siguiente, la fórmula que ustedes tienen en la parte superior. ¿Ven? Bueno, ¿cómo lo utilizaríamos? Pues en este caso lo que vamos a hacer, lo que les propongo es lo siguiente. Ya esta fórmula está integrada a esta hoja de cálculo y lo utilizamos de la siguiente manera. Supónganse ustedes que están realizando un estudio para la estimación del porcentaje de adolescentes en escuelas secundarias que fuman. Entonces la pregunta es, ¿qué tamaño de muestra necesitaríamos para hacer esta estimación? Entonces, tenemos dos opciones para trabajar esto del tamaño de muestra. La primera opción sería ubicar el valor de esta estimación en otros estudios. Es decir, podríamos utilizar como referencia otros estudios que hayan hecho estas mismas indagaciones y realizados en otros estados, a lo interno de nuestro estado, pero en una jurisdicción, en una escuela específica, etc. ¿no? Entonces, supónganse que encontramos un estudio de nivel estatal, un estudio de referencia, donde nos dice que la proporción de adolescentes fumadores es igual al 28%. Bueno, ¿cómo utilizo yo este dato? A ver, adolescentes. Del 28%. Pues bien, este valor de referencia estimado en ese estudio, yo lo pondría acá como proporción estimada, 28. Ahora tendría que definir, hoy
¿Cuál es el nivel de confianza eh, que tenga tu estimación? ¿No? Trabajemos, digamos, con los valores convencionales, el 95% de nivel de confianza. Ahora la pregunta clave aquí es, ¿cuál es la precisión que quieres tú en tu intervalo de confianza a generar? Es decir, ¿cuál es la amplitud del intervalo de confianza a cada lado de tu estimador? O sea, la distancia que va a haber de tu estimación hacia arriba y de tu estimación hacia abajo, ¿no? Entonces, la amplitud a cada lado. Eso le llamamos el factor de error, o FE. Supónganse que yo decido, hombre, yo lo que quiero estimar es la proporción, y la verdad es que eh, un 5% por arriba y un 5% por abajo de la estimación, pues tampoco me mete mucha bulla. O sea, para efectos prácticos, si llego a demostrar que hasta un 21% de los adolescentes, o sea, si el valor real del parámetro es 28, yo estaría dispuesto, digamos, a aceptar como buena estimación un 23 o un 33%, por ejemplo. Y eso significa un 5% eh, de amplitud del intervalo de confianza por arriba y por abajo del potencial valor del estimador a calcular en la muestra. Entonces digo, bueno, un 5% realmente está bien, ¿no? Vean, el tamaño de muestra para este factor de error de amplitud del intervalo de confianza me dice que requeriría un tamaño muestral mínimo no menor de 311 sujetos. Si yo digo que este intervalo de confianza es muy amplio y quiero asumir, por ejemplo, solamente no más del 4% de error, bueno, ese nivel de precisión también está sujeto a un determinado nivel de incremento en el tamaño muestra. Entonces vean ustedes que a mayor nivel de exquisitez en el nivel de precisión que ustedes quieran de sus intervalos de confianza, pues una mayor cantidad de tamaño muestral requerido. Ahora, mis recomendaciones. Si bien la fórmula aquí les dice, por ejemplo, de que el intervalo de confianza tendrá una amplitud aproximadamente de un 5% por arriba y por debajo de la proporción estimada, recuérdense ustedes que el nivel de precisión de la medición no se lo pueden dejar todo a expensas de la estimación de un tamaño de muestra. Si ustedes quieren tener muy buena precisión en la medición e incluso no depender tanto de los tamaños de muestras calculados y tener la posibilidad incluso eh, de utilizar tamaños un poco menor a los recomendados, pues trabajen mucho y métanle caña al diseño del estudio, es decir, a la forma también en que trabajan los criterios de representatividad de su muestra en relación a la población general de donde extraen a los participantes del estudio. Entonces, tamaño de muestra es un buen referente, pero si quieren mejorar realmente la precisión en la estimación, hay que trabajar mucho en los diseños del estudio, en la representatividad de la muestra y en la forma en que recogemos y realizamos las mediciones de las variables que son de interés para el estudio. De estos aspectos también hablaremos en la siguiente semana cuando hablemos del control del error sistemático. La opción 2 será la siguiente. Ustedes lo que pueden hacer más bien es proponer hacer un piloto del estudio. Es decir, levantar una determinada cantidad de datos de su estudio y a partir de esta restringida y limitada cantidad de datos hacer una estimación de la proporción que están calculando y esa estimación, supónganse que le sale en su estimación que un 31% de los adolescentes son fumadores, ¿no?
en su prueba piloto. Y esa prueba piloto la hacen con unos, supónganse con un tamaño de muestra n igual a 60. Perfecto. Entonces, la proporción estimada la reemplazarían por los resultados de su piloto. Tendrían que aclararme nuevamente los niveles de confianza y la amplitud del intervalo de confianza deseado. Y vean, con esto definen también un tamaño de muestra deseable para estimar esa proporción con estos criterios de nivel de confianza y de amplitud del intervalo de confianza. Entonces, vean ustedes que hasta este momento tendrían con el piloto levantado 60 registros. Si el tamaño recomendado es 330, esto les indica que tendrán todavía la misión de recolectar 270 registros adicionales para tener un tamaño de muestra adecuado para hacer la estimación del parámetro con estos niveles de confianza que ustedes proponen. Entonces, esta es una segunda opción, es bastante interesante de utilizar, sobre todo ahorita que ustedes están desarrollando una práctica escolarizada, donde no tienen un presupuesto definido. Entonces comenzar con un piloto y a partir de eso tomar decisiones en relación al tamaño de muestras requeridos para mejorar la precisión de la medición, pues es una buena opción. Pues bien, otra alternativa, en el caso, por ejemplo, que se haga muy complicado también la utilización de estos recursos de apoyo, es utilizar las tablas prediseñadas de estimación de tamaños de muestras para estimación de una sola proporción. Recuerden, estamos estimando una sola proporción. Acá lo que tendrán que utilizar son los datos de las proporciones esperadas, nuevamente, ya sea a partir del piloto o a partir de estudios realizados, y una vez definida la proporción y su complementario, definan también la precisión o amplitud del intervalo de confianza, FE, y el lugar donde crucen ambos datos les da también un tamaño de muestra referido. Por ejemplo, en nuestro caso, habíamos dicho, vean, proporción estimada 31, lo más cercano que tenemos es un 30, y con un nivel de precisión del 5%, pues vean, 324 es el valor que nos calcula, que es más o menos parecido al que tenemos acá. La diferencia está, digamos que aquí teníamos 31, le pondremos 30 y vean, nos da los 324. Entonces, esta es otra estrategia útil para estimar tamaños de muestra, pero en esta tabla estamos sujetos al hecho de que el error alfa asumido siempre es del 95%. El intervalo de confianza que construimos, perdón, es siempre el 95%, mientras que en estas tablas que son más dinámicas podríamos asumir intervalos de confianza incluso pues mucho más amplios, como 99% de nivel de confianza, lo cual ya ven ustedes también tiene un impacto directo en el tamaño de muestra. Bueno, hasta aquí este tutorial.